Dice Steve Jobs: "Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia". Vamos a hablar de un parásito que se llama Trichinella spiralis y que es el agente causal de la triquinosis. La morfología más importante es que, aunque hay machos y hembras, la hembra es larvípara, o sea, pare larvas, no hay formación de huevecillos, así es que el diagnóstico es la única parasitosis que el diagnóstico no se hace por el coproparasitoscópico. Bueno, porque sale negativo y lo relacionamos con la historia clínica y con la epidemiología. Este parásito es cosmopolita, se considera una zoonosis, un ciclo interrupto en el ser humano. El cerdo es el principal hospedero intermediario y definitivo. Un cerdo enfermo de triquinosis es lo peor para un país. Es una enfermedad ocupacional y esta parasitosis se presenta en brotes epidémicos. Eh, los estados con mayor frecuencia de triquinosis son los marcados con punto rojo y Nuevo León está en, en la porción baja de triquinosis. Y si ustedes se recuerdan, pues todos estos estados de, del Estado de México, ¿verdad? Pues son zonas en donde hay granjas porcícolas, más que granjas porcícolas hay criaderos de cerdos y muchos de ellos son con una baja sanidad. Su mecanismo de transmisión es de las ratas o de tejidos infectados. Va a ser con triquina, van a ser ingeridos por los cerdos o por las mismas ratas. Entonces, así es que hay que tener mucho cuidado. Un cerdo bien criado tiene que estar aislado, tiene que vivir en una granja porcícola en donde solamente coma maíz y granos. Si no, es muy peligroso. Muy bien. Y se considera un ciclo interrupto en el ser humano porque él se va a morir con su triquina. No se transmite del ser humano al cerdo, a menos que fuera un cerdo panteonero, ¿verdad? O que el ser humano fuera caníbal. Lo más importante del ciclo es que son las larvas enquistadas en, en los músculos de los animales y las larvas son las que se van a diseminar y pasan a hígado, pulmón, cerebro y solo se enquistan en el músculo. El daño en hígado, en pulmón y en cerebro es solamente por un daño de hipersensibilidad inmediata. La larva es el gran alergeno de todas las parasitosis. Sus factores de patogenicidad es la capacidad es de hacer una célula nodriza de la cual se está alimentando y a la vez se protege del sistema inmune. Entonces, eso le permite a la célula nodriza sobrevivir en el hospedero durante 30 años y permanecer infectivo en la carne de los animales casi forever.
Su característica más importante es que los mastocitos, a través de la secreción de tripasa, contribuye al reclutamiento de los eosinófilos, los cuales liberan histamina y serotonina, provocando una gran inflamación, edema. Y vamos a decir que este, este alergeno también activa una hipersensibilidad tipo 3 y va a haber lesiones de tipo vasculitis y glomerulonefritis. La fase intestinal en el cuadro clínico se caracteriza porque una vez que se ingiere la carne con larvas de triquina, pasa por un periodo gripal, fiebre de 40 grados, pero después de ahí viene lo más importante, que es náuseas, diarrea y disentería. Aquí el coproparasitoscópico va a salir negativo y al relacionarse con pequeñas epidemias, como por ejemplo después de una o de una reunión en donde se comieron tamales de X lugar, pues hay que tener mucho cuidado. Son datos importantes para hacer este diagnóstico. Pasa a la fase de diseminación. Las larvas que estuvieron un tiempo en el intestino se transforman en adultos y la hembra es fecundada, el macho se destruye en el intestino, así es que la hembra está dentro de la mucosa intestinal y ahí se empiezan a liberar nuevas larvas que van a pasar por hígado, pulmón, músculo, sangre, sistema nervioso central. En esta fase de diseminación, la característica va a ser la eosinofilia, 60, 70, 80%, leucocitosis, fiebre de 39 a 40 grados centígrados, urticaria, edema bipalpebral y dolores musculares. Va a haber edema de tobillos, edema de sienes, hemorragia conjuntival, hemorragias en astilla, exantema urticarial, no solamente en los niños, también en los adultos. En la fase de diseminación se va a presentar una miocarditis, una encefalitis, psicosis, parálisis, neumonía. Entre la cuarta y octava semana, el paciente muere dependiendo de las dosis infectivas y se muere precisamente en esta fase por todos los cuadros, bueno, por un daño en corazón o por daño en sistema nervioso central. Después pasa a la fase de enquistamiento, a la fase de calcificación y se va a encontrar enquistada o calcificada en los músculos de mayor actividad, y eso prefiere la larva de triquina porque hay gran cantidad de glucógeno y se encuentra en linguales, maceteros, intercostales, diafragma. La calcificación tarda un año. El diagnóstico se puede hacer la historia, el cuadro clínico, el ISA, el coproparasitoscópico nos va a salir negativo. Se pudiera hacer una biopsia, pero no es el método adecuado. La prevención es evitar que los cerdos y otros hospederos vivan en lugares insalubres. La crianza tiene que ser higiénica. Hay que tener control de las ratas y congelación de la carne a menos 18 grados durante 24 horas. Y educación para la salud.